Querida familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Fenomenal. Pues vamos a seguir haciendo un poquito de reflexión en este tiempo de pandemia. Vamos a intentar seguir profundizando en todas aquellas historias que os planteaba en los vídeos anteriores, sobre todo en el vídeo anterior, ¿no? Os decía un poco pues las secuelas que yo preveía que nos tocaría vivir después de este tiempo de pandemia y me reafirmo en esas secuelas que no vamos a poder resolver porque no queramos nombrarlas. Hay muchos que me han ido insistiendo en que fue muy duro el vídeo anterior, aunque no dejan de reconocer que de verdad las cosas van caminando en esa dirección. Yo hoy prometí dar unas pistas de salida frente a esas secuelas, no resolverlas, sino intentar integrarlas de tal manera que no supongan para nosotros una secuela, valga la redundancia, dolorosa, traumática o que no seamos capaces de sobrellevar, sino que puedan ser unas secuelas que podamos integrarlas en nuestra vida y saber que forman parte de la historia que nos ha tocado vivir. Cada época tiene sus momentos claves, sus momentos esenciales, y a la nuestra le ha tocado pues esta pandemia. Es verdad que ya cuando la caída del muro de Berlín en el año 89 se hablaba del fin de la historia que conllevaba encumbrar el capitalismo salvaje, liberal o neoliberal. Habíamos acabado con el posmodernismo, entramos en la posverdad y se abría un mundo nuevo, ¿no? Un espacio nuevo. Llegó Internet en los años 90 y se volvió a hablar de un siglo nuevo, de un mundo nuevo. Y quizás la pandemia es la que nos va a poner sobre aviso que este mundo nuevo ya está aquí. Las realidades no van a volver a ser como antes y seríamos ingenuos pensar que las cosas volverán a ser como una vez fueron. Viviremos una época nueva, con unos paradigmas nuevos, con una forma de entender el mundo distinta, con una forma de entender las relaciones sociales y laborales distintas, y o lo empezamos a asumir como realidad propia o vamos a tener muchas dificultades para integrar nuestra vida en estos momentos que estamos viviendo. Yo voy a intentar daros unas pistas para que estas secuelas no nos hagan demasiado daño. Unas pistas que yo la voy a dar intentando seguir una poesía que mucha gente atribuye a Borges, aquel escritor argentino del siglo XX, que nació naciendo el siglo XX y murió antes de que terminara el siglo XX. Prolífico, muy trabajador en su escritura, con una gran dificultad de relación con los demás. Se sintió desde pequeño muy maltratado en su propio hogar. Una mamá muy absorbente, muy sobreprotectora, un papá escritor que le abría alas y que le abría puertas y que hizo que él fuera pues abriéndose también a expectativas distintas desde la literatura. La mamá que le apretaba y que le obligaba a unas relaciones amicales muy marcadas, a unas relaciones incluso matrimoniales muy filtradas por los deseos y las apetencias de la mamá, y una literatura que le abría espacios nuevos, pero espacios que muchas veces eran artificiales porque él no podía llevar a vivir en su vida. Eso le provocaba una gran frustración. Acomplejado de pequeño, no veía bien, era tartamudo, era muy tímido, tenía muchas dificultades de relación. Y en su época tardía le asumen aquella poesía que dice que con el tiempo uno aprende y aprende y aprende, pero solo con el tiempo. Que uno no nace sabiendo, que uno va construyéndose en el tiempo y que uno va construyéndose desde las propias experiencias que va adquiriendo. Y hay una estrofa en esa poesía que dice que uno aprende y aprende a plantar su propio jardín y a decorar su propia alma en lugar de esperar que alguien le traiga flores.
Yo creo que esto resume muy bien lo que nos está tocando vivir en este tiempo. Yo les hablaba en los vídeos pasados de 4 secuelas que me parecía que eran claves. La primera era la secuela de la enfermedad, la secuela física, los muertos, 90 y tantos mil muertos en España, una verdadera hecatombe a nivel mundial, los vivos muy castigados, muy sobrecargados en la ansiedad, en los miedos, en las preocupaciones, la soledad que se vive en la angustia, y la angustia que no da salidas, al revés, que hace que uno se meta más en su propio mundo, se meta más en sí mismo, se meta en su coraza, se meta en su caracola y se queda ahí esperando a ver si hay alguien por fuera que resuelve los problemas. Y la verdad es que nadie va a venir a plantar tu jardín. Nadie va a venir a traerte flores. Te toca a ti salir de esos miedos y salir de esa angustia. Yo lo estoy intentando resolver, y lo estoy intentando resolver desde la literatura. La literatura que ofrece, como pasaba con Borges, esos espacios nuevos que tú vas creando y que te van ofreciendo la posibilidad de pensar que las cosas pueden ser distintas. Y que van a ser distintas si tú pones lo mejor de ti. Yo he optado por literatura latinoamericana porque me siento más identificada con ella. Literatura indigenista, Ciro Alegría, Arguedas. Literatura más clásica, más política, Vargas Llosa, centrado en la problemática de su país, entrando en la historia, en la novela histórica, pero poniéndole nombres actuales de su época, y que yo hoy pongo nombres actuales de mi realidad concreta. De esas veces que uno lee y va situando personajes que fueron, que Vargas Llosa sitúa y que tú mismo colocas con caras nuevas, y que te va dando una imagen distinta. O el mismo Gabo García Márquez, centrado siempre en la problemática familiar, en la problemática de los conflictos, de las historias que se repiten de generación en generación. Literatura, en el fondo, que parte de un problema existencial profundo, que parte del indígena rechazado, que parte del conflicto político fuerte, que parte de los complejos familiares, y que siempre termina con una visión distinta, con posibilidades de cambio. El indigenista que habla del indígena que se libera, Vargas Llosa que habla de los problemas que se resuelven, García Márquez que habla de que la nostalgia te hace vivir historias nuevas. He entrado en la mitología griega, en esas batallas entre los dioses y los hombres, donde en medio están los titanes que son esos hijos nacidos de las relaciones sexuales entre los dioses y los humanos, y que se convierten en ese escudo frente al abuso de los dioses y como protector de los humanos. Literatura que ayuda a saber que de las situaciones conflictivas también se puede salir. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Por eso mi opción para superar esta primera secuela está en la literatura. Y es la literatura que te ofrece la posibilidad de salir de nuevo. Ese es el jardín que yo estoy plantando. No voy a esperar que me traigan flores porque corro el riesgo de quedarme sin flores. Es verdad que hay personas mayores que tienen muchas más dificultades para la lectura. Un consejito. Dejen las novelas. Las novelas que lo único que hacen es situarnos frente a la casa del vecino y haciéndonos entender que los problemas que tenemos nosotros no son nada comparados a los problemas que tienen los vecinos, y por tanto mejor que nos quedemos como estamos. No. Procuren ver alguna película de acción, de esas donde hay conflictos existenciales de los que se sale, porque nosotros necesitamos saber que de nuestros conflictos también se sale, de nuestras angustias también se sale, de nuestra ansiedad también se sale. Busquemos documentales de esos que nos hacen ver que las crisis profundas que vivió la humanidad se resuelven, y se resuelven aunque nos parezca que es muy difícil resolverlas. Busquemos esos elementos que nos hagan mirar adelante y nos den un horizonte por el que trabajar, sabiendo, como os he dicho al principio,
que o cuidamos nuestro propio jardín y decoramos nuestra propia alma, como decía Borges, porque nadie nos va a traer flores, que podemos aguantar, que somos fuertes, que valemos, dirá Borges. Y yo creo que sí. Frente a esta primera secuela, tenemos una válvula de escape. Idear un mundo distinto y trabajar para salir de esta angustia en la que estamos, construyendo ese mundo distinto. La secuela laboral, económica, es mucho más complicada, porque no depende de nosotros. En esta globalización, que no es una globalización real, no es que tengamos acceso los unos a los otros, es una globalización económica. Una globalización que ha hecho que los más poderosos sigan siendo más poderosos frente a un mundo cada vez más debilitado y cada vez con más dificultades. Hoy el éxito está en aquellos jóvenes que van buscando nichos de trabajo, nichos nuevos en esta sociedad cada día más tecnificada, cada día con visiones mucho más técnicas y mucho más cibernéticas, por decirlo de alguna forma. Jóvenes que van encontrando espacios en las redes sociales para buscar un trabajo que a partir de ahora será distinto del trabajo que nosotros hemos conocido. Hasta ahora nos tocó un trabajo localizado, manufacturado y de mucha relación unos con otros. A partir de ahora nos va a tocar un trabajo más solitario. El teletrabajo vino para quedarse. Vamos a empezar a organizar nuestra vida alrededor de los medios, alrededor del vídeo, alrededor de los audios. Se nos va a proponer una forma nueva de trabajar y tendremos que buscar esos nichos, esos espacios donde podamos encontrar un trabajo que reporte beneficios, satisfacción y que podamos incluso llevar nuestra vida hacia adelante. Esa es la propuesta. Los jóvenes de hoy día que van triunfando van buscando esos nuevos nichos de trabajo que muchas veces nosotros no podemos resolver. No se dejen coger en la apatía de pensar que van a venir a resolver nuestros problemas familiares y nuestros problemas laborales, porque no va a ser así. La tercera secuela es la secuela de la soledad, la secuela afectiva. Yo voy a dejar esta para el final. Esta y la secuela religiosa la voy a dejar para la próxima semana. No voy a alargar los vídeos porque si no después lo único que consigo es que no los veáis. Por ahora os digo, os voy a poner debajo en el vídeo la poesía de Borges para que la vayáis repasando y la vayáis leyendo. En función de eso os voy a dar pistas la próxima semana también en esas otras dos secuelas. La secuela de la soledad de las relaciones humanas y la secuela de la religión que se está apagando porque no estamos poniendo los resortes y los elementos para resolverla. La voy a dejar para la próxima semana. Por ahora, superemos nuestra secuela, ansiedad, miedos, preocupaciones, angustias y busquemos nuestros nichos laborales. Salgamos de esta situación apática de esperar que el paro nos resuelva los problemas y que vengan los de fuera a recoger las frutas y las fresas que tenemos plantadas en nuestro pueblo. Tenemos que empezar a movernos y no a querer vivir de las subvenciones. Cuídense mucho y la semana que viene seguimos. Os dejo la poesía de Borges para que la releáis. Seguro que os va a encantar. Un abrazo.